Según una teoría sobre el liderazgo, se afirma que todos los seres humanos, de una manera u otra, ejercen un tipo de liderazgo. Más que un asunto posicional o de control, este concepto se centra en la influencia que ejerce una persona en otra. Sin entrar en estos detalles, hoy compartiré contigo una historia desde donde se desprenden al menos 5 factores que garantizan el éxito en el liderazgo. Si deseas saber cuáles son estos elementos, cuáles son estos factores, pues quédate hasta el final de esta publicación en donde expondré los mismos. Muchas gracias por estar acá. Bienvenidos a mi canal Hecho Nuevo TM. Te habla Tomás Moreno. La historia a la que haré referencia tiene que ver con un líder conocido como Josué. Seguramente te estás preguntando quién fue Josué, porque es el centro en este momento de esta publicación. Estoy haciendo referencia a alguien que fue seleccionado para completar una tarea que su líder anterior, conocido como Moisés, no pudo completar. Josué fue uno de esos líderes que acompañó a Moisés desde su salida de Egipto hasta cerca de la tierra de Canaán. Durante 40 años estuvo a su lado y fue comandante de muchas de esas batallas y guerras que tuvieron en su travesía por el desierto. Un libro conocido como Deuteronomio narra ese momento de transición de un liderazgo a otro y dice así: Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como el Señor mandó a Moisés. Ya tiene una referencia sobre este hombre, sobre este líder, y qué papel jugó especialmente en la historia del pueblo de Israel como líder. Dada la muerte del líder, me refiero en este caso a Moisés, el líder anterior, Dios ratifica el liderazgo de Josué y le indica que continúe con la tarea que tenía Moisés y a su vez complete la misión. Esta historia se ve la complacencia de Dios para con este nuevo líder, al punto que le promete estar con él de la misma manera como lo estuvo con Moisés. Josué no estaría solo, sino acompañado, en este caso, por Dios, y con todos los recursos por parte de Él a su disposición. Y a su vez le garantizaría el éxito bajo su liderazgo. Asimismo obtendrían la tierra que se les había prometido. Ahora bien, este enorme compromiso y promesas también tenían condiciones, exigencias, lo que es natural en toda transición y el desempeño del liderazgo. Para ello, Dios le hace varios planteamientos a Josué, que de obedecerlos le garantizaría el éxito de la misión y a su vez le iría bien a él como líder. Esta historia usted puede leerla en la referencia bíblica que haré aquí o que coloco acá en la pantalla. ¿Cuáles fueron esas indicaciones, esas exigencias por parte de Dios a este nuevo líder,
a Josué. Por lo menos hay 5 declaradas en el libro de Josué capítulo 1. Permítame mencionárselas. La primera, sé fuerte, esfuérzate. 2 veces le hace este planteamiento. Es claro que la tarea no es sencilla, al menos por 2 o más razones. Una, por ejemplo, por el peso y la sombra del liderazgo anterior. Cuando hablamos de Moisés, estamos hablando de alguien que tenía un papel muy significativo y fuerte dentro de esa población. Pero otra razón pudiera ser el hecho de este pueblo, un pueblo nada fácil de conducir, muy cambiante, muy complicado. Estas y seguramente otras razones eran muy fuertes para que la misión de Josué se pudiese llevar adelante. Obviamente, esto seguramente era mucho más fuerte que la misión militar. Josué estaba acostumbrado a guerrear, a combatir, a pelear, y ese no sería tanto su dificultad. Ahora, con respecto a la exigencia como tal, sé fuerte y reitera, esfuérzate, es un llamado a cobrar ánimo, a hacer el esfuerzo necesario para lograr lo que se había planificado. Popularmente, Josué, como se dice especialmente en nuestras tierras, échele gana, siga adelante. En el fondo es un llamado a la fortaleza mental. Evitar que los recuerdos, la historia del líder anterior pese sobre lo que él iba a hacer y la manera como iba a conducir a esa nación. Él debía esforzarse por continuar bajo sus propios, si se quiere, principios y forma de liderar, muy diferente seguramente a la forma y la manera como condujo Moisés. Pero él debía echarle ganas, él debía esforzarse, él debía ir un poco más allá con respecto a este liderazgo. En cuanto a la segunda exigencia, es una frase expresada de esta manera: sé valiente. Al igual que la exigencia anterior, esta orden se repite 2 veces: sé valiente. Pero se profundiza con un cambio de tono con la frase sé muy valiente. ¿Será que de repente Josué se consideró incapaz de liderar a este pueblo? ¿De llevar adelante esta misión? Por la exigencia anterior, sé fuerte, pudiéramos llegar a la conclusión o llegar a pensar en eso. No es un secreto el temor que acompaña a muchos líderes el hacer frente a emprendimientos y más, en el caso de Josué, ante un pueblo tan cambiante de ánimo, así como la sombra del líder anterior. Ante esta realidad, es muy importante considerar lo siguiente. Los especialistas en el campo emocional, en el campo psicológico, lo definen de esta forma. Cuando se produce un secuestro emocional, entre paréntesis, miedos, cobardía, es muy importante considerar lo siguiente. Por lo general, si has sido secuestrado por el temor, por el miedo, sientes cobardía, normalmente si no hay un pare, un razonamiento adecuado, pues se pueden llegar a cometer muchos errores y lo más natural por parte de algunos líderes es abandonar la tarea, la misión o el objetivo que se habían propuesto. Algunos llegan a fracasar al no percatarse de que están secuestrados por sus temores, por sus miedos. Aquí
Probablemente Dios está previendo que algo así pudiera pasar con Josué. Y hay un llamado específico a la fortaleza emocional. La anterior, fortaleza mental. Ahora, fortaleza emocional. Es hora de asumir y no hay que acobardarse ante este nuevo reto. Hay que echarle, hay que seguir adelante. Usted tiene en este momento el liderazgo. El tercer factor lo voy a interpretar de esta forma. Josué debía seguir las reglas. Te debes estar preguntando cuáles reglas. ¿Habían algunas reglas previas para que él llevase adelante este trabajo? Algunas traducciones de la Biblia sobre esta historia y este planteamiento a Josué dice así: cuídate de guardar la ley que Moisés te mandó. Mire, como en toda misión u organización hay reglas políticas que seguir. Para Josué en su liderazgo no sería muy diferente. En este caso, por lo que se plantea en esta historia, Moisés, antes de salir de la escena, le dio instrucciones, algunas normativas e indicaciones específicas a Josué, quien sería su sucesor. Además de políticas y estrategias de corte militar, estas también se concentraban en el aspecto moral, en el aspecto espiritual o religioso. Las compartió Moisés con Josué, como acabo de mencionar, antes de salir de escena o de partir. Dios le dio instrucciones específicas a Moisés para desempeñar su tarea al frente del pueblo hebreo. Y Moisés, a su vez, las compartió, en este caso, con el nuevo líder, con quien le sucedería, me refiero a Josué. Por lo que se lee allí en la historia, estas reglas le permitirían a Josué tener éxito en su misión y en su liderazgo. Por lo tanto, era necesario que las mantuviese. Es común que un nuevo líder, en un proceso de transición y ocupando el lugar de otro líder, inicialmente quiere hacer cambios en cuanto a las reglas, políticas de trabajo, etcétera, para sentirse cómodo en el desempeño de su función, en el desempeño de su rol. En el caso específico de Josué, se le pide mantener esas reglas, continuar con esas recomendaciones, con esas exigencias, lo cual le garantizaría tanto el éxito como el bien como líder de este pueblo o de esa comunidad. El cuarto elemento, mantenerse en el objetivo. Allí se relata: no te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda. Por favor, en el momento no venga a su cabeza el pensamiento desde el punto de vista político. Aquí tiene que ver más que todo con las consideraciones anteriores, con las exigencias, recomendaciones ya planteadas específicamente a ese líder conocido como Josué. Lo que podemos decir es lo siguiente: las dos primeras normativas se construyen en su fortaleza emocional, en su fortaleza mental. Pues, dadas las circunstancias, a lo mejor dentro de esa situación y ese tipo de pueblo, es probable que hubiese la tendencia a cambiar de rumbo. Es un llamado, en este caso, a la firmeza, a la constancia y no parar hasta lograr el objetivo. Todo líder que desea tener éxito debe ser persistente, debe ser constante, debe tener continuidad en lo que realiza, en lo que lleva adelante, como recurso, como estrategia, como medio, como forma para lograr aquello que se ha propuesto. En el caso de Josué, eso se le exige, eso se le mantiene, mantener la ruta, mantener el objetivo, mantener la misión. En muchos líderes es natural que al ver dificultades procuren cambiar la meta, el objetivo.
Sin embargo, a Josué se le exige mantenerlo. Y la quinta exigencia o el quinto factor, elemento, como usted quiera definirlo en este instante, se le exige a Josué seguir las enseñanzas de las Escrituras. Para aquel momento, la Torá, esos primeros libros de la Biblia. Aquí, al parecer, se construyen los 4 factores anteriores. Fue esa la base para que Josué construyese sus valores y principios para proceder y liderar. Esa información y enseñanza debía tener un espacio prominente, permanente y no circunstancial en su vida. El asunto no consistía solo en conocerlas desde el punto de vista cognitivo, intelectual, o solamente leerlas, sino ir más allá, vivirlas, practicarlas, hacerla carne en su propia vida. Esta es la base en donde Josué construiría todo su proceder como dirigente y líder del pueblo israelita. La normativa de vida y de liderazgo debían ser el resultado del conocimiento y vivencia de las escrituras bíblicas. Algo que la historia reseña después al final de los días del liderazgo de Josué, cuando antes de morir le plantea al pueblo israelita lo siguiente: yo y mi casa serviremos a Dios. Ustedes decidan qué hacer al respecto. Ahora, hay exigencias, hay promesas por parte de Dios al comienzo, cuando ya debe asumir la tarea. Pero ¿qué tipo de resultado habría si él seguía estos elementos, estos factores, estas exigencias dadas por Dios a él? Cuando uno lee esta historia, va a encontrar por lo menos 2 oraciones claves en la misma. La primera: te irá bien en todo, se lo leo de esta forma: te irá bien por donde quiera que vayas. En su transitar, en el desarrollo de su liderazgo, en su vida, en su desempeño. Por otro lado, la segunda oración es: lograrás tener éxito en todo lo que hagas. Esto parece un gran absoluto, pero le garantizaría a Josué el que le fuese bien, pero también el éxito en su misión y en su desempeño como líder. Por eso, cuando introduje esta publicación, le dije 5 factores que pueden garantizar el éxito y el que te vaya bien en el desarrollo de tu liderazgo. ¿Las tienes claras? ¿Están claras para ti? Pensando en el liderazgo actual, ¿serán válidos estos factores para el liderazgo en estos tiempos? ¿Qué opinas al respecto? Pudieras comentarlo allí en el cajón de comentarios, en el chat acá en YouTube. Me gustaría leer tu opinión al respecto. Sin embargo, cuando hablamos de liderazgo, hago referencia a esto partiendo de estos principios, de estos factores. En el liderazgo, la fortaleza mental y emocional implica esa capacidad para lidiar de manera efectiva ante diferentes factores estresantes. Asimismo, enfrentar presiones internas y externas o llegar a conducir los grupos humanos, dirigir proyectos, etc. Que es muy normal que hayan presiones y circunstancias, tanto agradables como desagradables, para lo cual se requiere fortaleza mental, fortaleza emocional, fortaleza espiritual, valores adecuados, mantener el rumbo, etc. Todo esto, cuando estamos liderando un proyecto, un pueblo, una comunidad, etc., ejerce una enorme presión. Josué tuvo que lidiar con un pueblo rebelde, cambiante, olvidadizo y otras tantas presiones.
para el liderazgo actual esto no es muy diferente, cualquiera sea el tipo de liderazgo o que usted desempeñe. Esa capacidad mental, emocional, unida a la fortaleza espiritual, permite un mejor desempeño. Así como la disciplina en el ejercicio físico, la disciplina desde el punto de vista alimenticio y otros factores fortalecen el cuerpo de los atletas de alta competencia. Estos factores nos permiten desempeñar efectiva y exitosamente nuestro rol, función y comportamiento como líderes. Desde esta historia sobre Josué tenemos entonces 5 elementos que pueden hacer que nos vaya bien y tengamos éxito en el desempeño de nuestro liderazgo. Se los menciono de nuevo. Fortaleza mental, fortaleza emocional, tener las reglas de juego claras y precisas, una misión y objetivo claro, y finalmente un fundamento que permita tener los valores y principios adecuados para influir en otros, dirigir grupos humanos o conducir proyectos. ¡Qué bien! Me alegra mucho el haber revisado estos elementos, estos factores, estos principios que le garantizaban a Josué el éxito y que le iría bien como líder. Por eso se los he compartido a usted. Por eso he querido hacérselos llegar y espero que también les sean de utilidad. Algo que puedo pedirte, multiplica esta información, hazla llegar a otros líderes, a otras personas que sin saberlo están desarrollando algún tipo de influencia sobre otras personas, de tal manera que les resulte bien en el desempeño de ese rol, pero mejor todavía que tengan éxito como personas, como cristianos, como líderes, como dirigentes, independientemente del lugar en donde desempeñen esa función, ese rol. Muchas gracias por estar acá y espero que puedas suscribirte a mi canal si aún no lo has hecho. Un abrazo para todos. No olvides estos 5 factores, estos 5 elementos te garantizarán éxito y asimismo te irá bien como líder.